Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia. En esta ocasión escucharemos el mensaje Un encuentro que enciende corazones, por el pastor Salvador Gómez Dixon. Nos encontramos estudiando el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Y la semana pasada veíamos la resurrección de Jesús en los primeros 12 versículos. Dijimos esa vez que en los primeros versículos del capítulo no nos topamos con el Señor. Pero lo volvemos a encontrar aquí en esta sección que vamos a estudiar hoy, en el versículo 15 en adelante, para volver a desaparecer en el versículo 31. Algo interesante, dice el versículo 15, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero el versículo 31 dice, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Jesús aparece, Jesús desaparece. Es la historia de dos discípulos que regresan de Jerusalén a Emaús, un viaje de un par de horas que aprovechan para conversar acerca de las cosas que han acontecido en los últimos días. Y la primera sección es de los versículos 13 al 15 que yo he llamado Un extraño se une a la conversación. Dice, he aquí que aquel mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. El versículo 13 nos deja ver que esa historia que aparece aquí ocurre el mismo día de la resurrección. Dice también que habían dos de ellos. La pregunta es, ¿qué ellos? Es una obvia referencia a los versículos anteriores. Eran dos que estaban junto con los apóstoles cuando las mujeres dieron el reporte de la resurrección. El hecho es que Jesús se les acerca, pero ellos no le reconocieron. Sus ojos estaban velados, dice el texto, como si estuvieran con los ojos tapados. En el versículo 31 después, más adelante, se dice que sus ojos fueron abiertos. Era como si sus ojos estuvieran cerrados. Podemos ver y no ver, tener los ojos abiertos, pero en otro sentido tenerlos cerrados y no ver y percibir cosas que pudiéramos de otra manera percibir. Pero el acercamiento de Jesús pareció tan natural que ellos creen que Él venía de Jerusalén caminando también. Eso es lo que dice el versículo 18. Dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe estas cosas? O sea, pareció algo muy natural ese acercamiento, pero no fue algo natural. Era el Cristo resucitado que se había acercado a estos discípulos. Luego tenemos una sección un poquito más larga. Los discípulos ponen al tanto al Señor o al extraño para ellos de la conversación. Dice el versículo 17, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Entonces da el nombre de uno de ellos, Cleofas, que dice, ¿eres tú el único visitante que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y a mí me encantó la nota que Phil Ryken escribió sobre esa pregunta de Cleofas. ¿Eres el único que no sabe estas cosas? Él escribió, la pregunta en el versículo 18 crea otra de esas ironías situacionales que Lucas usa con un efecto muy dramático en su evangelio. En realidad, Cleofas era el que no sabía lo que estaba pasando en Jerusalén. Jesús lo sabía todo, mejor que nadie, porque le había sucedido a él. Solo él podía explicar lo que había sucedido durante sus juicios judíos y romanos. Solo él podía testificar lo que era ser objeto de burlas y torturas y morir en desgracia. Solo él había sentido la corona de espinas en su frente y el clavo de acero a través de sus manos y pies. Solo él podía describir el interior de la tumba oscura cuando le dio el primer rayo de luz de la resurrección.
En lugar de ser la única persona que no sabía lo que estaba sucediendo, Jesús era la única persona que lo sabía. Pero en lugar de actuar como un sabelotodo, se tomó su tiempo para ayudar a estos discípulos a ver su salvación. La próxima vez que te venga el pensamiento a la mente de que Dios no sabe por lo que tú estás atravesando, recuerda que quienes no sabemos somos nosotros. Él lo sabe absolutamente todo. Pero el Señor continúa. ¿Qué cosas? Y entonces ellos cuentan lo siguiente. Las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, hablaron de Jesús como cualquiera puede hablar de un líder religioso. Fue un profeta. Todos los grandes líderes religiosos fueron, pero Jesús es. Pero los discípulos no solo cometieron el error de hablar de Jesús en pasado. El recuento excluyó algo extremadamente importante: su resurrección. ¿Y qué ocurre si nosotros recibimos la historia de Jesús sin su resurrección? Que caemos en la desesperanza. La descripción del texto muestra un estado de ánimo de tristeza en el que ellos estaban. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, ese es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Dice el versículo 17 que estaban con semblante triste. Y aquí en el versículo 21 que vieron frustrada la gran expectativa que ellos tenían con respecto al Mesías. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. El concepto de redención que ellos tenían en mente no era el mismo que el Señor tenía de lo que era su redención. A pesar de todas las enseñanzas que Jesús les había dado, las esperanzas que ellos tenían eran más políticas que espirituales. Y vieron a Jesús como un profeta poderoso en obras y palabras, pero lo que vieron con el arresto, con el juicio y con la muerte de Jesús, les estaba haciendo cambiar de opinión. Para ellos, esos eventos no eran compatibles con la misión que ellos pensaban que tenía el Mesías. En sus mentes, ya ellos no iban a volver a ver a Jesús. Y de hecho, miren las últimas palabras del versículo 21. Dice, además, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Tercer día. Esa frase debió haberles hecho recordar lo que Jesús mismo les había enseñado. En Juan capítulo 2, Jesús respondió y le dijo, versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dice, Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Ese tercer día debió darles otro mensaje a sus corazones. En Mateo 12:40 dice, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Y hasta los incrédulos tenían pendiente esas palabras de Jesús del tercer día. En Mateo 27:63 dice, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Sus enemigos recordaban esto. Y por eso querían que aseguraran bien el sepulcro, para que no saliera vivo de allí. Pero en lugar de esa expresión, el tercer día, moverles a creer que el Señor estaba vivo realmente, lo que pensaron es que ya Él tiene más días muerto. Ya no hay esperanza. El tema de la resurrección estaba muy lejos de sus mentes. Para ellos el Jesús que estaba vivo estaba realmente muerto. Para esos discípulos, la tumba vacía no fueron buenas nuevas. Eran malas noticias. En el versículo 23 mencionan que las mujeres no hallaron el cuerpo en el sepulcro. Y en el versículo 24 se termina con la expresión, pero a Él no lo vieron. Pero hermanos, el evangelio de Cleofas estaba inconcluso.
Estos dos discípulos estaban sumiendo más y más en la tristeza entre ellos mismos, compartiendo un evangelio trunco. Y hay una lección, amados, en esto. Y es que el olvido de doctrinas y de enseñanzas de la palabra de Dios nos puede hacer permanecer en incredulidad y en congoja sin necesidad. Un corazón sin esperanza normalmente es un corazón triste. Observen, la solución a su problema estaba allí mismo con ellos, pero ellos no lo sabían. El hecho de que no sepamos que el Señor está con nosotros no quiere decir que Él no esté con nosotros. La luz estaba con ellos, pero sus almas se sentían en oscuridad. Y esto me lleva al siguiente encabezado. El extraño arremete contra ellos en la conversación. Versículos 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Reprenderles por no creer las Escrituras, hablarles de la absoluta necesidad de su pasión y de su muerte, y darles una clase de teología bíblica, mostrándoles que Cristo está en todas las Escrituras. Eso fue lo que el Señor hizo. ¿Cuál era la raíz del problema? ¿Dónde estaba realmente el problema? Quizás ya estamos tan condicionados a buscar las causas en las circunstancias que empezamos a enumerar diferentes cosas externas a ellos. Pero Jesús puso el dedo sobre la llaga. Se trataba de un problema del corazón. Y les llamó insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Y qué fue lo que no creyeron? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Era no creer la palabra de Dios. Si el diablo logra seducirnos para que pongamos nuestra confianza en otras cosas y no en las Escrituras, garantiza mucho daño a nuestras almas. Revisemos bien dónde está nuestra confianza, porque es más fácil apoyarnos en corazonadas, es más fácil apoyarnos en nuestros sentimientos. Otros se apoyan en las voces de expertos que nunca mencionan la palabra pecado, sino que les dirán lo que la gente quiere oír. Confiarán más en esos expertos acerca de la crianza de sus hijos que en la misma palabra de Dios. Y así en muchas otras facetas de la vida. Si Cristo, que tenía toda la autoridad del universo para hablarles autoritativamente, lo que hizo fue hablarles con las Escrituras, yo me pregunto, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿A dónde debemos acudir nosotros? De ellos haber estado anclados en la palabra, no se hubieran encontrado en el estado de incredulidad y de tristeza en que estaban. Y noten que el contenido del Evangelio no es solamente la pasión del Mesías, sino también la gloria del Mesías. No es solo su muerte, sino también su resurrección. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Por eso el tema de la resurrección es crucial. Entonces miren lo que hizo el Señor, versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Quizás tú mismo has pasado por encima a pasajes del Antiguo Testamento que Jesús utilizó aquí para mostrarles cómo se hablaba de la identidad y de la obra del Mesías. Textos en los que tú no has visto a Jesús, en lo que Jesús mismo le dijo, mire, sí, es de mí que está hablando. Pero estos versículos, amados hermanos, son un testimonio de la centralidad e importancia de las Escrituras para la fe cristiana y la vida cristiana. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita es volverse a las Escrituras, tanto de manera pública como privada. Son muchas las iglesias que dependen de sueños y experiencias. Y si había alguien que podía hablar a estos discípulos de sus experiencias, fue Jesús, pero decidió no hacerlo, sino guiarles con las Escrituras. ¿No nos llama eso la atención?
Pero también hay muchos que asisten regularmente a iglesias donde se predica la palabra de Dios, pero están dependiendo casi únicamente de lo que escuchan los domingos y no se están alimentando de manera privada de las Escrituras. Se dejan arropar con tantos quehaceres que no tienen tiempo para estar con Dios y su palabra. No estudian la palabra, no meditan en la palabra y a veces ni siquiera leen la palabra. Cuando llega la tentación, no se pueden defender con la palabra, y cuando llegan las pruebas, no se pueden sostener en la palabra. Necesitamos escuchar con atención lo que Jesús le dijo a la hermana de María, ¿recuerdan? Lucas 10:41, respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué era qué? Sentarse a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Mientras más tiempo pasemos a los pies de Jesús, más posibilidades tendremos de que nuestras incredulidades se conviertan en fe, en que nuestras desesperanzas se conviertan en esperanza, en que nuestras depresiones se conviertan en gozo y que nuestras confusiones se conviertan en orden y en estabilidad. La palabra de Dios hace la diferencia. La palabra de Dios es suficiente para todas las necesidades de nuestras almas y de las almas de nuestros hijos. Dice Eric Alexander, otro predicador escocés: ¿reconoces que en los propósitos de Dios este es el instrumento e implemento divinamente ordenado por Él, a través del cual bendice a su pueblo? ¿O es posible que algunos de nosotros venimos y raras veces esperamos que el Dios vivo hará algo porque lo que hacemos es estudiar la Biblia? Es estudiar la Biblia, lo que está haciendo Cristo con ellos a camino de Emaús, es estudiar la Biblia, y eso hizo toda la diferencia. Es venir con expectativa, es pedirle a Dios que haga algo. Oh, Dios, toca mi corazón, saca la basura, Señor, hazme oír tu palabra y hazme estremecerme cuando tú hables a mi corazón. Aparta al diablo y permíteme escuchar tu voz solamente. Debemos orar al Señor. Es crucial que veamos en estos versículos ese lugar que ocupa el Señor Jesucristo en su palabra. Y comenzando por Moisés y continuando con todas las Escrituras, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Y no es que esto sea algo completamente desconocido. Cuando Felipe habla a Natanael, su hermano, de su encuentro con Jesús, lo que le dijo fue: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Jesús mismo, hablando en sus días, Juan 5:46, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y el Señor caminó con ellos por aproximadamente 2 horas exponiéndoles las Escrituras. Amados hermanos, las Escrituras nos muestran a Cristo y nos conducen a Cristo. Porque no es el ver físicamente al Cristo resucitado lo que nos hará creyentes y nos convertirá en testigos de su muerte y de su resurrección, sino el abrazarle por medio de la fe a la luz de las Escrituras. Dice Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ahora se pregunta, ¿y cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Quiera Dios levantar a otros aquí. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿y cómo puede ocurrir eso? Oyendo la palabra. Ahí van a encontrar a Cristo. Por eso decimos, la lectura de la palabra de Dios es vital, pero no es un fin en sí mismo. Leemos la palabra para encontrar a Cristo y para que Él nos hable a través de ella. Nuestra necesidad más grande en la vida es conocer a Cristo y el poder de su resurrección, como decía Pablo. Pero esto me lleva al siguiente encabezado, versículos 28 al 32. El extraño es hospedado y se da a conocer.
Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y es como si aquí el texto nos dijera, y cuando iban a empezar a hablarle, se desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Esta sección nos muestra el gran cambio que ocurrió en los discípulos. Nuestra historia comenzó con ellos cabizbajos y abatidos, pero termina con ellos teniendo rostros brillantes de gozo. Jesús acepta la invitación que le hicieron, bendice y parte el pan y se los da. Y en ese momento sus ojos son abiertos. Le reconocen y entonces desaparece. Ahora uno se pregunta, ¿estaban ellos ahora sin la presencia y compañía de Cristo? Bueno, el cuerpo de Cristo no estaba ahí con ellos, pero realmente no estaban solos. La presencia de Cristo seguía con ellos, porque Cristo prometió su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Pablo puede decir cuando estaba defendiéndose de sus acusaciones, 2 Timoteo 4, 16 y 17, yo fui dejado solo, pero el Señor estuvo conmigo. Y nosotros podemos decir, el Señor está con nosotros. Pero el espíritu hospitalario de estos discípulos rindió frutos inesperados y incalculables, como ocurre normalmente con la hospitalidad. Y yo recordé el texto de Hebreos 13:2, no olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La hospitalidad nos concede frutos que uno ni se imagina, y este es un caso de ellos. ¿Saben qué? Todos los días tenemos la oportunidad de andar con Jesús. Todos los días tenemos la oportunidad de verle en las Escrituras. Podemos pasar tiempo sentados a sus pies, escuchando su palabra. Pasar tiempo hablando con Él en oración. O que Dios nos dé la conciencia de buscar más de Cristo cada día. De practicar más la comunión con Cristo cada día. De leer la Biblia para verle a Él en la Escritura. Y hablar con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Invitarás a Jesús cada día? Y el versículo 32 es crucial. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Cuando ellos reflexionan en lo que vivieron cuando Jesús les abrió las Escrituras, se dieron cuenta de un fuego y de un ardor dentro de sus corazones que no estaba ahí antes. Hay un ardor del corazón que solo el Señor puede producir, y cuando lo hace por medio de su palabra. Debemos leer la palabra con expectativa. Debemos venir a escuchar la palabra con expectativa. Enciende el fuego, Señor. ¿Qué sabían ellos ahora que antes no sabían? Jesús estaba vivo. Es cierto que ha resucitado. No hay tiempo que perder. Por eso el siguiente encabezado. Versículos 33 al 35. Los dos discípulos comparten su experiencia. Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Los que antes le habían dicho al Señor que se quedara con ellos porque era muy tarde, ahora no les importó el tiempo. Y regresaron otra vez para Jerusalén. No sabemos nada de estos hombres. Es una historia impresionante. Uno no conoce quiénes eran estas personas.
pero evidentemente estaban dentro del gran número de los discípulos que seguían al Señor. Y qué privilegio tuvieron de ser abordados de esta forma por el Señor. Y ellos fueron a contar lo que habían vivido, pero los demás también tenían algo que decirles. Cuando ellos llegan con la gran noticia, a ellos les reciben con la noticia. Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. El Señor quería que Pedro, como líder, supiera que él estaba vivo. Pero ahora los discípulos de Emaús cuentan lo que ellos por su parte vivieron. ¿Y usted sabe lo que nos dice el Señor? Estuvimos caminando todo el tiempo con Él, no sabíamos quién era. El Señor los estaba preparando. El Señor los estaba equipando para la labor que ellos iban a realizar no mucho tiempo después, como testigos de su muerte y de su resurrección. Y tú y yo también somos ahora testigos de su muerte y de su resurrección. Esa historia nos deja ver la importancia que tiene el ver a Jesús en las Escrituras. Estos discípulos vieron a Jesús en las Escrituras y nosotros también le vemos allí. Y eso es lo que también puede poner nuestros corazones en llamas. Lo que necesitamos es encontrarnos con Jesús cada día en la palabra. Es con ella que Él hará que nuestros corazones ardan. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros. O si pudiéramos hablarnos entre nosotros más con este lenguaje, que eso sea una realidad, que sea una oración. Señor, pon a arder mi corazón hoy. Es lo que merece nuestro Señor. Y para ser testigos fieles necesitamos corazones en llamas. Dice 1 de Pedro 3:15, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vivimos con esperanza, tenemos esperanza porque Jesús resucitó. Y esa esperanza ahora tenemos que compartirla con otros. Y no tengo que conocerte para decirte que necesitas un encuentro con Jesús que haga arder tu corazón, porque todos lo necesitamos. En cada instante de tu vida Jesús sabe cuál es el estado de tu corazón y Él sabe lo que tú necesitas. Y Él sabe que Él va a utilizar para poner tu alma en llamas, que es su bendita palabra. Quiera el Señor poner en llamas todos nuestros corazones. Quiera Él hacernos arder para su gloria como nunca lo habíamos experimentado. Y si pudiéramos decir con más frecuencia, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras. Quizás tú necesitas que Cristo te traiga de la muerte a la vida hoy y ver por primera vez a Cristo como debes verlo. Quiera Él que hoy sea el día en el que tú comiences a verle como tu Señor y tu Salvador. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, decía Él. Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.